En otros vídeos te he hablado sobre la integración de las imágenes. ¿Por qué es importante integrar imágenes? Porque con un montón de tomas individuales conseguimos una única toma final que nos aporta mucha más información y conseguimos lo que estamos buscando. Pero no es tan sencillo como hacer tomas individuales y apilarlas. Estas tomas hay que calibrarlas y estoy convencido que has escuchado hablar, si estás empezando sobre todo y te confunde un poco, de darks, flats, bias, offset. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver qué son todas estas tomas de calibración, para qué sirven y la importancia de calibrar nuestras tomas individuales con ellas para la imagen final. Bienvenidos a Astronomics. Antes de empezar a ver qué son las tomas de calibración, deja que intente explicarte por qué nos hacen falta. Lo que intentamos fotografiar nosotros en el cielo nocturno tiene muy poca luz, muy poca señal. Entonces lo que hacemos son tomas normalmente de larga exposición. Ya tengo un vídeo, te dejo el enlace por aquí, en el que te hablo de cuánta exposición necesitamos en una fotografía, ¿vale? Pero cada vez que hacemos fotos, añadimos impurezas a esa foto, motas de polvo en la lente, los propios defectos del sensor, que todos tienen sus defectos, viñeteo, etc. Y al final, las tomas de calibración están destinadas a eliminar todas estas imperfecciones, ¿vale? Cada una elimina un determinado tipo de imperfección y al final, al apilarlas, como las hemos calibrado, pues eliminamos todo esto y tenemos una imagen final de más calidad que si no lo hiciéramos. Ahora que ya sabemos por qué necesitamos nuestras tomas de calibración, vamos a ir al ordenador, donde te voy a enseñar y vas a ir viendo cada una de ellas, para qué sirve. Lo vamos a ir viendo con imágenes en directo, para que así sea más fácil de comprender, y también te explicaré cómo tomarlas, ¿vale? Porque hay que tener precaución, hay que fijarse en algunos detalles a la hora de tomar estas tomas de calibración para que sean válidas. No vale cualquier toma de calibración. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador, donde vamos a ver con mucha más claridad qué son las tomas de calibración y os explicaré cómo tomarlas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es que hay hasta 4 tipos diferentes de tomas de calibración. Están los darks, los bias, también conocidos como offset, los flats y después están los dark flats, que ahora después veremos qué son también. Vamos a empezar por los darks, ¿vale? Los darks lo que intentan solucionar son problemas del sensor. Todos los sensores tienen un patrón de lectura que lo expresan en forma de ruido, de grano, ¿de acuerdo? Y puede ser de dos tipos, el de lectura o el térmico, el que se conoce como el térmico, ¿vale? Porque cuando hacemos una foto de X tiempo, sobre todo cuando nos vamos a larga exposición, pues al final, cuanto más tiempo, el sensor se va calentando porque está trabajando, hay electrones que pasan por dentro y que hay una mecánica aquí que hace que el sensor se caliente, ¿de acuerdo? Y eso al final produce, pues como veis en esta imagen que os acabo de ampliar, estos patrones, ¿vale? De granitos y de puntitos, y además también nos añade píxeles calientes. Aquí podéis ver algunos, ¿vale? ¿De acuerdo? Expresados en formas de píxeles de un color. Esta, como es una cámara monocromo, pues nos la pone en blanco, ¿de acuerdo? Pero crea un patrón y ese patrón tenemos que eliminarlo, ¿de acuerdo? El dark propiamente en sí, ¿qué es? Es una imagen tomada, ¿de acuerdo? Con la cámara, con todo tapado, a oscuras, por eso se llama dark, ¿de acuerdo? En el que lo que crea es el mismo patrón, pero sin señal de luz. Por lo tanto, como veis aquí en la imagen de la izquierda, esto es un dark, ¿de acuerdo? Lo que hace es generar ese patrón y después este patrón se lo sustraemos a la imagen de luz, con lo cual le limpiamos todos esos píxeles que habéis visto aquí, ¿de acuerdo? Si os fijáis, si la igualo en tamaño, en zoom, veis todos estos puntitos blancos. Este es el patrón y todo esto, y todo este granulado y esta suciedad que veis en la izquierda, que es el dark, se lo sustraemos a esta imagen y lo que hacemos es limpiarla, ¿vale? Esto es un dark y es lo que hace principalmente. Otra cosa que hace el dark es, si tenemos una
cámara con un sensor CMOS, sobre todo algunos en concreto, como la que tengo yo, que es la ASIC 294 Pro. Hay sensores CMOS, como este que tengo yo, que genera lo que se conoce como el amp glow. Y en la parte derecha, en la imagen de aquí de la derecha, podéis ver que el amp glow es una especie, es electrónica, ¿vale? Pero es una especie de señal de luz que entra en forma de espigas por la derecha, en esta cámara en concreto, y un poco en la izquierda. Lo que pasa es que en la izquierda se aprecia poco, ¿de acuerdo? Pero veis aquí claramente en la derecha que tenemos una señal. Esta señal la tenemos que sustraer también, evidentemente, ¿vale? Y eso, el dark también nos lo quita. Si os fijáis, cuando yo hago el dark, veis aquí en la derecha, cómo tenemos esa señal de amp glow, ¿vale? Y en la izquierda también tenemos un poquito, ¿vale? Pues todo esto lo que haré, a la vez que le quito todo el granito y toda la suciedad, también le eliminaré este efecto de amp glow, ¿vale? ¿Cómo capturo un dark? Vale, pues el dark tiene que coincidir con la toma light, con la toma de luz. ¿En qué tiene que coincidir? Tiene que coincidir en el tiempo de exposición, porque si yo echo, por ejemplo, aquí son 300 segundos de exposición, para llegar a calentar el sensor o que trabaje en la misma franja que la toma de light, tiene que coincidir en el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Tiene que ser una toma totalmente oscura. Si le entra luz, se filtraría luz, generaría una entrada de luz por cualquier sitio, que después se la sustraería a la imagen de luz y nos crearía un problema porque estaríamos quitando lo que no hay, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la temperatura aquí es importante y entonces el dark tiene que estar hecho a la misma temperatura a la que se hizo la toma de luz, el light, ¿de acuerdo? Si usamos cámaras fotográficas normales, bueno, pues la idea es que se haga esta serie de darks una vez que hemos terminado la sesión fotográfica, para que en ese momento que estamos a la temperatura ambiente a la que estamos trabajando coincida. Si por otro lado estamos usando cámaras de astrofotografía que tienen control de temperatura en el sensor, como es mi caso, pues no hace falta hacerlo justo a cuando acabe, lo puedes hacer en cualquier momento. Esta imagen está hecha a 10 grados bajo cero de sensor, ¿vale? Y entonces yo al día siguiente lo que hago pues es pongo mi cámara a funcionar, la bajo a 10 grados a menos 10 y me hago una librería, una serie de darks, y así ya tengo los darks, ¿de acuerdo? Vale, esto por un lado. El bias viene siendo otra toma dark, ¿de acuerdo? Pero de muy corta exposición. La idea es que sea de la cantidad de tiempo la menor posible que te permita tu cámara. 1/4000, 1/8000, depende. En cámaras fotográficas normales, SLR, RES y demás, pues es más fácil de controlar. En las cámaras dedicadas de astrofotografía es un poco más complejo porque hay cámaras a las que no les sienta bien trabajar a tiempos tan cortos. Hay que pensar que están hechas para trabajar a tiempos de exposición largos, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que genera es otro patrón, como hemos dicho antes, teníamos dos patrones, el térmico, que se produce por las largas exposiciones cuando se calienta, y después tenemos el propio del sensor, que es el de lectura, que se conoce. Y ese se puede ver, por ejemplo, esta es una toma de 5 segundos, es muy larga para ser un bias o un offset, pero podéis ver que, por ejemplo, el amp glow no aparece, ¿veis? Por eso tenía que coincidir el dark con su tiempo, con la toma de luz, pero aparecen otros patrones que los eliminaremos también de la toma de luz. Hay que decir que si tienes una cámara como la que tengo yo, la CMOS, la ASIC 294 Pro, en tiempos tan cortos no es consistente la información que da y es variable. Entonces al final nos generaría más problema que beneficio hacer bias offset, ¿de acuerdo? ¿Qué hago yo? Yo no hago bias, yo hago darks, porque dentro del dark también tengo parte de esa información, ¿vale?, de lectura, y me la quita, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el bias, si tienes una CCD o una cámara que vaya bien con tiempos cortos, los puedes hacer, no te va a hacer ningún daño, pero si no los haces, bueno, el dark en sí ya cambia esto, ¿de acuerdo? Y después tenemos los flats.
¿Veis en esta imagen que es una toma individual, sin calibrar? ¿Veis que tengo aquí gradientes, tengo el AmGlow, tengo el grano, tengo todo esto, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que tenemos es muchos defectos y el flat lo que hace, ¿veis? El flat es una toma de luz también, ¿de acuerdo? En la que lo que buscaremos es, mirando el histograma de la fotografía que estamos haciendo, que este esté en torno al 40% del histograma, ¿de acuerdo? De esa manera tenemos la información necesaria para eliminar, porque si os fijáis, por ejemplo, este es el flat de esta imagen, de esta misma sesión, ¿de acuerdo? ¿Veis el patrón que genera este flat? Pues esto es lo que yo le voy a sustraer y lo que me va a dar al final es una imagen mucho más limpia, ¿vale? Porque me quita todo eso. Si además yo aquí no tengo, pero si tuviese motas de polvo, aparecerían como puntos o donuts en la imagen, ¿de acuerdo? Esos puntos de suciedad o donuts en la imagen de luz es un calvario quitarlos después. Sin embargo, cuando sustraemos el flat, todo eso se quita fácilmente con los programas específicos que hay hoy en día para hacer las calibraciones y los apilados, ¿de acuerdo? En este veis el viñeteo, ¿no? ¿Lo veis? Se ve claramente que hay zonas de viñeteo en las esquinas. Pues todo eso me lo sustraerá y me hará la imagen mucho más homogénea, ¿de acuerdo? Mucho más estable. ¿Cómo se toma un flat? Bueno, tomar un flat es posiblemente la toma de calibración más complicada de hacer. Os dejo un enlace aquí en el vídeo para que veáis cómo tomo yo los flats y los consejos que os doy a la hora de tomar los flats. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, es una toma de luz que tiene que coincidir en el histograma dentro de esa franja que os he dicho, del 40%, ¿vale? Se hace apuntando al cielo con un trapo blanco, con paneles de luz que hay específicos que se llaman paneles de flash, ¿vale? En el vídeo que os he dejado en el enlace os hablo de todo ello, ¿vale? Pero básicamente es eso. Yo, por ejemplo, en mi sensor, en el CMOS, necesito que mis flats, para que sean consistentes en cuanto a información, como os he dicho antes, superen los 3 segundos. Yo los hago de 5 segundos y de esa manera tengo una información consistente que después le puedo sustraer. Y como el flat es una toma de luz, también tiene este problema con el granito y con todo eso. ¿Veis? Si yo amplío, veis que tenemos un montón de defectos, porque los defectos aparecen en las tomas de luz. ¿Y qué pasa? Pues que yo estos flats tengo que calibrarlos a la vez. ¿Y con qué lo hago? Con lo que os he comentado antes, con un dark flat, que es este de aquí, ¿vale? Que tengo yo aquí, que es el que os enseñaba antes. Y un dark flat, lo que es la toma oscura de la toma de luz, que tengo en este caso es un flat de 5 segundos a 10 grados bajo cero, ¿de acuerdo? Pues fijaos que mi dark coincide en 5 segundos y a 10 grados bajo cero, ¿de acuerdo? De esta manera, la calibración que hará, primero me generará el master dark, después me generará el master del dark flat, después calibrará mis flats con su master dark flat y después lo que hará es, a la imagen final, a la imagen de luz, a cada una de las imágenes individuales, ojo, las calibrará con esta información que ha conseguido, es decir, con los dark, con los vías en caso de haberlos hecho y con los flat calibrados. De esa manera, porque si no calibramos los flats, al final podemos estar añadiendo defectos en vez de sustraerlos, que la idea siempre es sustraerlos, ¿de acuerdo? Pues eso, la parte más difícil de las tomas de calibración para mí sin duda son los flats. Miraos el vídeo que os he dejado, que es interesante para aprender a hacerlos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, volviendo al tema de la calibración, fijaos, lo que buscamos cuando hacemos tomas de calibración es después hacer una integración más limpia, que por eso al principio del vídeo decíamos, ¿y por qué es importante las calibraciones? Pues mira, en esta otra nebulosa que tengo aquí, que es IC433, ¿de acuerdo? Fijaos, esta es una toma individual en el filtro de H-alfa. Aquí podéis ver el AmGlow, si amplío podéis ver toda la granulación que tiene, ¿de acuerdo? Todos los píxeles y demás que tiene, los problemas que tiene. Veis el viñeteo, veis que tengo aquí, bueno, pues un montón de imperfecciones que, como hemos dicho antes, se añaden, ¿de acuerdo? Esta es la toma individual. Después,
una toma individual calibrada y alineada ya, ¿vale? Pero todavía no está apilada. Calibrada es esta que aparece ahora. Podéis claramente ver la diferencia, es como el día y la noche. O sea, tengo muchísima más información, sigo teniendo granitos, sigo teniendo suciedad, porque eso no va a desaparecer solo por calibrar, pero sí que quitamos píxeles calientes, quitamos un montón de defectos, ¿de acuerdo? Pero veis que cada toma individual ha sido calibrada y ha sido limpiada, ¿lo veis? Y entonces cuando yo apilo e integro todas estas imágenes individuales, toda esta información defectuosa no la apilo, no la añado a mi imagen, porque lo que haría sería potenciarla, al contrario, son imágenes limpias y mirad, cuando apilo, en este caso, 60 imágenes de H-alfa calibradas y limpias, podéis ver que el archivo master que me sale, el light principal, esta foto todavía no ha sido procesada, simplemente ha sido calibrada y apilada, ¿de acuerdo? No tiene ningún proceso hecho. Veis de dónde venimos y veis a dónde llegamos. Entonces, nuestro objetivo principal es conseguir imágenes limpias con las que poder trabajar. Y aquí ya tenemos un montón de información para sacar lo que necesitemos, claro. ¿De acuerdo? Pues esta es la idea y el por qué necesitamos calibrar nuestras tomas individuales y la necesidad es importante. Bueno, pues ahora que ya hemos visto qué son las tomas de calibración, para qué sirve cada uno y qué defecto en concreto nos soluciona cada una de ellas, solo nos falta por decir cuántas tomas de calibración he de tomar. En cuanto a los dark, son las más costosas de conseguir por tiempo, no por dificultad. Pero por tiempo sí, porque tienen que coincidir con el tiempo de exposición de la toma de luz que hemos hecho. En mi caso ahora, como habéis visto, son de 300 segundos, por lo tanto cada imagen son 5 minutos. Claro, si hago 30 como suelo hacer yo, pues al final sale un montón de tiempo. Yo juego con la ventaja de que mi cámara tiene control de temperatura en el sensor, entonces no necesito hacerlo nada más terminar la sesión. Lo hago al día siguiente o me hago una librería que utilizo durante un par de meses y la voy cambiando, ¿de acuerdo? Pero si tu cámara no tiene control de temperatura, pues tienes que hacerlas nada más terminar la sesión para que esa temperatura ambiente en la que estás trabajando coincida. Y entonces, claro, es añadir mucho tiempo a la sesión, ¿de acuerdo? Pero mi consejo es que lo hagas ahí sin falta y que al menos hagas 20, porque así tendrás un patrón más estable a la hora de sustraer ese master dark a las imágenes individuales. Vías. De los vías puedes hacer las que quieras, son tomas de muy poco tiempo de exposición, por lo tanto 100, 150, 200, cuantas más tenga, pues el patrón será más consistente, que es de lo que se trata al final, ¿de acuerdo? Después flats, pues yo hago en torno a 30 también, me hago unos 30 flats, son de 5 segundos, tampoco me cuesta mucho y si tu cámara no tiene el problema que tiene la mía con la inconsistencia a baja velocidad, pues aún tardas menos y puedes hacer más, 60, 70, como siempre, cuantas más, mejor. Y después yo hago los darks flats que coinciden en 5 segundos, así que tampoco es una cuestión de tiempo. El flat de la dificultad que tiene es la que ya sabemos, ya te dejé antes el enlace y en la lista abajo en la descripción podrás ver el enlace a ese vídeo en la que te explico cómo tomar un flat, ¿de acuerdo? Porque es posiblemente la toma de calibración más compleja de hacer. Y posiblemente, aunque hay mucha gente que no la hace, la más importante. En mi caso el dark también lo es por el AmGlow, pero el flat te elimina un montón de cosas que después en postprocesado es casi imposible de quitar. ¿De acuerdo? Pues nada, si te ha gustado este vídeo, dale al like, que me ayuda con el algoritmo. Suscríbete si aún no lo estás y dale a la campanita para que te avise cuando suba otra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.